Hola, buenas, séptimo y octavo básico. Bienvenidos a la actividad número 5 de esta unidad número 1 del segundo semestre y que corresponde a los cuadriláteros, específicamente paralelogramos. Bueno, en esta actividad ustedes van a aprender a distinguir y clasificar los distintos tipos de cuadriláteros, específicamente, como les decía, los paralelogramos, de acuerdo a sus características, lados y ángulos. ¿Ya? Vamos con la siguiente ficha. Si ustedes se fijan, tengo acá un mapa conceptual que parte de izquierda a derecha con lo que son los cuadriláteros en general. Los cuadriláteros son obviamente figuras planas que tienen 4 lados, ¿ya? Y estas se clasifican según si son paralelogramos, trapecios y trapezoides, ¿ya? Los paralelogramos, dice, son los lados que tienen paralelos. Paralelos quiere decir que jamás chocan. Si ustedes prolongan los lados de un paralelogramo, jamás se van a topar uno con el otro. ¿Ya? Están frente a frente. Más adelante, bueno, en la clase online vamos a poder ver un dibujo de esto y vamos a poder proyectarlo. Dentro de los paralelogramos podemos encontrar cuatro clases de ellos. Una es el cuadrado que todos conocemos, que tiene sus 4 lados iguales y sus 4 ángulos rectos. También tenemos el rectángulo, que es un poco más alargado que el cuadrado, ya que también tiene sus 4 ángulos rectos, pero sus lados iguales son 2 a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos paralelos son iguales y los otros dos también, ya, pero los 4 no son iguales entre sí. Luego tenemos el rombo, que cumple con las mismas características del rectángulo, o sea, parecido en ese sentido. Es una mezcla entre el cuadrado y el rectángulo en cuanto a lo que son los lados, porque el rombo tiene sus 4 lados iguales, pero los ángulos en este caso vendrían siendo iguales 2 a 2. Eso quiere decir que cuando son opuestos son iguales. Eso lo vamos a ver también en la clase online. Y luego tenemos el romboide, que es una especie entre rectángulo y rombo. Es como un rectángulo estirado, donde sus lados y sus ángulos son iguales 2 a 2. Es decir, los lados paralelos son iguales y los ángulos opuestos son iguales. ¿Ya? Luego tenemos los trapecios, que sería otra clasificación de los cuadriláteros. Los trapecios tienen solo 2 lados paralelos, que son las bases. Vendría siendo la base de arriba y la base inferior, la de abajo. ¿Ya? Los lados laterales no siempre son iguales, no siempre son paralelos, ¿ya? Para tener en cuenta. Solamente estamos hablando de que tiene 2 lados paralelos. Ningún lado es igual, ¿ya? Y ahí podemos encontrar 3 tipos de trapecio que son derivados de los triángulos, porque está el trapecio rectángulo, que tiene un ángulo recto, 2 ángulos rectos, perdón. Está el trapecio isósceles, que tiene sus 2 ángulos basales iguales y sus lados también iguales, 2 lados laterales, y que no son paralelos. Y luego tenemos el trapecio escaleno, que tiene todos sus lados diferentes y por supuesto los ángulos también. Ya no tiene lados en ese caso iguales. ¿Qué es un paralelogramo y cuáles son sus principales características? Como yo le decía, es una figura geométrica regular, está formada por 4 lados y 4 ángulos, ¿ya? Los lados opuestos de un paralelogramo son de igual longitud. Los ángulos opuestos de un paralelogramo son iguales en medida, ¿ya? Los ángulos de 2 vértices contiguos, esto quiere decir que son 2 vértices que están cercanos o vecinos, son suplementarios entre sí. Cuando hablo de suplementarios entre sí, es que entre ambos suman 180. Y la suma de los ángulos interiores de todo paralelogramo es 360. Recuerden que la de los triángulos era de 180 en su interior. Y acá vamos a la clasificación de los paralelogramos, que es lo que vamos a ver en la clase. ¿Ya? Son cuadriláteros que tienen lados paralelos 2 a 2. Sus características comunes, dice, son sus diagonales se cortan en un punto medio. Sus lados iguales son 2 a 2, es decir, los lados opuestos son iguales. Y sus ángulos opuestos también son iguales. Vamos a ver el concepto de ángulo opuesto también en la clase online, ya por si queda la duda. Pero opuesto es el que está al frente mío, ¿sí? Por lo tanto, si vemos en el cuadrado el ángulo que está en la A mayúscula, su ángulo opuesto sería la C mayúscula. Lo mismo que en el rectángulo, ¿ya? El ángulo que está en A mayúscula, su ángulo opuesto sería C mayúscula, a la otra esquina que está al frente.
A esos ángulos se refiere que son iguales. Bueno, y como pueden ver acá, el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide, todos tienen diagonales interiores, que son las líneas que cruzan de una esquina a otra. ¿Ya? En el caso del cuadrado, sus diagonales son iguales y perpendiculares. En el caso del rectángulo, las diagonales son solo iguales, pero no perpendiculares. En el caso del rombo son distintas, pero sí son perpendiculares, ¿ya? Porque hay una diagonal que es más larga que la otra. Y en el caso del romboide son todas distintas, ¿ya? El tema de los lados ya lo habíamos visto. Ya sabemos que en el cuadrado son todos sus lados iguales. En el rectángulo solamente los lados opuestos son iguales. En el rombo son todos sus lados iguales, al igual que el cuadrado. Y en el romboide solamente los lados opuestos son iguales, al igual que el rectángulo. ¿Ya? El cuadrado tiene ángulos de 90 grados, al igual que el rectángulo. El rombo tiene ángulos opuestos iguales, ¿ya? Sus ángulos opuestos son iguales, pero todos son distintos de 90, ¿ya? Porque el rombo tiene dos ángulos obtusos y dos ángulos agudos. Y el romboide tiene sus ángulos opuestos iguales, ¿ya? Al igual que el rombo, y también son distintos de 90. ¿Ya? En el romboide también encontramos dos ángulos obtusos y dos ángulos agudos. Eso sería por ahora, chiquillos. En la actividad solamente, bueno, van a tener que clasificar este tipo de figuras dentro de un recuadro y, por supuesto, nombrarlas. La idea es que ustedes sepan reconocer y diferenciar un cuadrado de un rectángulo, de un rombo, de un romboide y de un trapecio. Eso, nos vemos en la clase online, que desde la próxima semana cambian su horario. Ya es en la mañana, para que estén atentos al nuevo horario. Eso es, que estén bien.